Hola, buenas tardes. Les habla el doctor Carlos Andrés Vera Aparicio. Soy médico pediatra y soy docente de la Universidad de Pamplona. Y esta clase habla sobre la fisiología y bioquímica nutricional del niño y el joven. Hemos visto ya los procesos fisiológicos del momento de la procreación, posteriormente el embarazo, y llegamos hasta un punto en el que veíamos lo que era un recién nacido normal y un recién nacido prematuro y posteriormente pasamos a la alimentación con las exposiciones en las cuales veíamos una manera global todo aquello que podíamos entender. Pues bien, hoy vamos a tener una clase que es muy importante porque es entender que todas esas tareas que hemos tenido durante el semestre, cuando hemos hablado de alimentos, cuando hemos hablado de la dinámica de la alimentación, permite conocer cómo fisiológicamente, cuando hablamos de una naranja, pensamos en vitamina C, tenemos que hablar de ácido ascórbico y hablamos de cómo ese nutriente ingresa en nuestro organismo. Cuando hablamos de carne de res, hablamos de una carne asada, hablamos de una vitamina como la B12, ya también hablamos de su absorción y de cómo evitar la anemia. Entonces, cuando usted entiende la fisiología, entiende los que han hecho las tareas muy juiciosos en relación a cómo son los componentes de cada alimento, los nutrientes que tiene, pues es mucho más fácil que usted logre llegar a este punto. Entonces, tenemos que irremediablemente, cuando usted habla de un postre de 3 leches y de gelatina, sus ojos están viendo la figura. Irremediablemente, recordemos que actualmente las GABAs nos hablan de que los niños no deberían consumir ni sal ni azúcar antes de los 2 años. Y eso es fundamental. Entonces, cuando usted ya es más grandecito, 3, 4 años, si usted lo pone a escoger entre las dos opciones que hay ahí, le va a decir que la gelatina, porque el color rojo es un poco más vivo. Pero si hablamos de un preescolar o un adolescente, el adolescente posiblemente le escoja el pastel de 3 leches. Pero eso es porque usted lo acaba de ver de manera visual. Pero pues irremediablemente cuando miramos todo lo que es un postre, pues tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene una preparación. Entonces, por ejemplo, para un pastel de 3 leches tenemos que hay que tener una taza de leche de grasa reducida, una taza de leche sin grasa, una taza de leche entera, 4 yemas de huevos, 3 a 4 tazas de azúcar granulada, una cucharada de extracto de vainilla y 2 cucharadas de licor. Eso sería una receta de cocina. Pero ¿y cuántos de nosotros sabemos qué componentes nutricionales tienen esos alimentos? Pues vamos a empezar a entender por qué cada componente nutricional tiene que ver con nosotros. Igual si fuéramos a hacer una torta, serían los 8 huevos, 3/4 de taza de azúcar granulado, harina común, almidón, bicarbonato de sodio, polvo para hornear y hasta una cucharada de extracto de vainilla. Pero estos son componentes. Pues bien, cuando ya hablamos de composición, hablamos de un pastel de 3 leches, pues vemos que hay calorías 420, calorías de grasa 110, grasa total 12 gramos, colesterol, sodio, una cantidad de carbohidratos, azúcares, proteínas, calcio. Pues estamos hablando de que tenía leche, y esto tiene que ver con una rebanada. Entonces, siempre que vemos un producto visualmente, uno debe empezar a entender qué componentes hicieron su fabricación para ir entendiendo qué es lo que nos va a nutrir o lo que no nos va a nutrir de manera adecuada. En cambio, la gelatina, por ejemplo, mire cómo, aunque los dos son postres y pareciera que los dos son iguales de malos, miren que el postre de leche venía muy natural, huevos, la leche, mientras que la gelatina tiene edulcorantes artificiales, tiene asparmate, tiene sal yodada, colorantes artificiales y vemos que tiene una alta carga energética, tiene mucho sodio, tiene muchas proteínas, pero irremediablemente tiene componentes que no son de origen natural. No vemos acá la palabra huevo, no vemos aquí la palabra leche. Entonces, cuando usted puede tener dos productos de una misma familia y son totalmente diferentes, miren que aunque pudiéramos pensar que los dos no alimentan, podríamos hablar de que hay alguno de estos dos que puede tener un beneficio en relación al paciente. Entonces, cuando llegamos a un niño en la típica reunión de cumpleaños y tenemos un momento que es partir del pastel,
¿sí? Pues usualmente vamos a acompañarlo con un trozo de gelatina. O sea que en este caso no es solamente de escogencia, sino que a veces mezclamos en un mismo situación dos productos. Y eso que tiene que ver con una clase de nutrición. Porque yo tengo un sobrino y por más de que he insistido de que no le den azúcar hasta los 2 años, entonces sube el cumpleaños, lo ponen a partir a cantar la torta, y entonces, ¿qué terminan diciendo? Que no se dé cuenta Carlos Andrés que le estamos dando un pedacito de pastel, que no se dé cuenta Carlos Andrés que le estamos dando un poquito de gasolina. Entonces hay que entender la dinámica de las construcciones familiares, porque si seguimos teniendo niños con obesidad, con sobrepeso, con malnutrición, estaremos haciendo mal la tarea. Entonces hay que tratar de concientizar a los papás para que no solamente sea mamá y papá la que escuche el lenguaje del azúcar y la sal no antes de los 2 años, sino que toda la comunidad, que todo el tiempo estemos diciendo lo importante de esa situación. Y entonces, visualmente, cuando usted vio el postre entre leches o la gelatina, usted tuvo un contacto visual. Eso es neuroanatomía. Entonces, sus conos y bastones transmiten una información que llegó al área occipital de su cráneo. Ahí él mandó información al área frontal de su cerebro y empezaron a interpretar, hay pastel, hay gelatina, y empieza a mandar una información de hambre, de bostezo, salivación, hay secreción a cosas porque queremos comer algo que nos gusta, y pues irremediablemente se nos ponen las mejillas un poco vasodilatadas, un poco rojo. ¿Por qué? Porque estamos liberando adrenalina, porque estamos liberando neurotransmisiones, porque queremos que ese alimento que está ahí lo podamos consumir. Y el alimento en la boca produce una secreción refleja de saliva. Entonces usted vio el postre, está salivando, ¿sí? Y pues irremediablemente eso es un estímulo no solamente que involucra la boca, sino que va desde el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta la ampolla rectal. Toda la dinámica de la alimentación tiene múltiples factores mecánicos que son fundamentales para mantener nuestro crecimiento y desarrollo. Y entonces cuando hablamos de digestión, absorción y regulación de la función gastrointestinal, nuevamente, si usted recibe ansioso una rebanada del pan, del pastel, la cual va a comenzar un viaje, y ese viaje se denomina sistema parasimpático y se denomina peristaltismo, que es lo que hace que todo se mueva cíclicamente desde los labios en la boca a la deglución, a la movilización por exófago y estómago y demás. Si estuviéramos en un salón de clase, yo fácilmente podría decirles que me coloco de cabeza en una silla y me permitan tomar agua. Y cómo, aún en contra de la gravedad, gracias al sistema parasimpático se lograría que un sorbo de agua o un pedazo de pastel rompiera la dinámica de la gravedad y llegara al estómago. Entonces, cuando el pastel ingresa a la boca y se mezcla con la saliva y se impele en el esófago, las ondas peristálticas lo mueven al estómago. Y eso es un dato importante. ¿El peristaltismo está a favor o en contra de la gravedad? No. Él tiene una dinámica propia donde cuando se mueve el alimento, el bolo alimenticio, evita, si no hay reflujo, si no hay enfermedad, que el alimento se devuelva. Y entonces la boca está encargada de la masticación. ¿Y qué significa masticar? Fragmentar las partículas grandes. Realiza mezclas con las secreciones salivales. Ustedes nunca se han dado cuenta cómo una tostada de pan integral o una galleta se la mete en la boca. Y así usted no la quisiera morder. Alrededor de 30 segundos, un minuto, se vuelve una masilla por la acción de la saliva. Y usted no le está diciendo a su boca, produzca saliva. Entonces, esa acción humectante homogeneiza, o sea, hace que sea algo más fácil de digerir para la posterior deglución a nivel del exófago. Y las partículas grandes de alimentos, usualmente usted puede consumirse un pedazo grande de papa y se lo pasa. Y su estómago puede ayudarle a destruirlo, sí, o un pedazo de huevo cocido.
Pero si usted está hablando de un alimento como una nuez, o está hablando de un alimento que sea totalmente sólido, puede ser diferente, difícil. Por eso debemos utilizar la dinámica de la masticación, que involucra los dientes, que involucra unos músculos externos, para que cuando usted consuma el alimento, sea capaz de porcionarlo y así sea más fácil digerir. Y durante la masticación, entonces las glándulas salivales producen gránulos de zimógeno, que contienen enzimas que ayudan a que por medio de los conductos de las células acinosas de las glándulas salivales lleguen a destruir los componentes de la mayoría de alimentos. O sea, acá esta diapositiva es muy hermosa, porque es ver esto que llamamos rostro. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos a ver que hay una parótida, que es una estructura que produce la saliva, el conducto de la parótida. Tenemos el músculo macetero, que es el que usted hace, eso lo hace ese músculo. También tenemos la mandíbula, que es una estructura. Tenemos además unos músculos que se llaman el mioloideo y el digástrico, que está acá, y va hasta el dioides. Entonces él genera que la arcada sea de vencimiento de resistencia y el digástrico que llega desde el área mastoides, dioides y a la parte mandibular y genera este movimiento. Tenemos la lengua, tenemos los conductos de las glándulas subglandulares y tenemos que tener en cuenta que cuando un alimento ingresa a la boca, se produce saliva. ¿Cuánto produce de saliva al día una persona? 1.5 litros, o sea, 1500 ml. El pH de la saliva es menor a 7. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea algo homogéneo para que sea similar al agua, no tanto, pero similar, para que ella le genere al alimento la facilidad de poder ser digerido. Además tiene dos enzimas, lipasa lingual y la amilasa salival, y la mucina, que son lubricantes del alimento y protectores de la mucosa gástrica. Pero la saliva también tiene factores benéficos. La saliva tiene defensas, tiene inmunomoduladores, por ejemplo la inmunoglobulina A, que es la primera línea de defensa contra virus y bacterias. Tiene además lisocimas, lactoferrina y prolina. Y las funciones, nuevamente vamos a repetirlas porque son preguntas de parcial. Facilita la deglución, mantiene la humedad de la boca, es un solvente para moléculas de las papilas gustativas, ayuda al habla. Si usted no toma agua, su saliva está en la responsabilidad de hacer que la lengua, cuando articulamos un sonido, se mantenga sin pegarse solamente a la parte del paladar o a la parte submandibular, sino que sea fluida y su movimiento le permita a la persona poder hablar. Y entonces, además, nos ayuda a conservar la boca limpia y hasta los dientes. Esa es la función de la lengua y de la saliva. Y entonces la deglución depende de estos tres nervios, el trigémino, glosofaringio y el vago. Es una respuesta refleja que depende de los estímulos aferentes, o sea, la información que llega de estos tres a la parte central cuando hay un olor dulce, amargo, salado, cuando hay un olor a carne asada, cuando hay un olor a pichaqui, cuando hay un olor a caldo, arepa, cuando usted pone una estructura en su lengua, ellos mandan una información dependiendo de la estructura, trigémino, glosofaringio y vago. Ninguno de ellos en su momento hace que tengamos la capacidad de masticar, porque toda la masticación es ¿de quién? Del facial. Pero cuando el sabor, el olor nos permite que ya el alimento está dentro de la boca y queremos hacer una deglución, hablamos de que el trigémino, glosofaringio y vago son los nervios principales de ese estímulo de pasar de la lengua al esófago. Mire que aquí no estamos hablando del hipogloso, la lengua se mueve, pero su movimiento para hacer deglución dependen de qué? Del trigémino, glosofaringio y el vago. Mire que hablamos que el macetero, que los orbiculares del labio son de la parte de la masticación,
dependen del facial, pero el massetero, por ejemplo, no podría ayudarnos a la deglución. En la deglución requerimos que el paso del alimento de la boca al esófago sea totalmente efectivo sin irse hacia ningún camino. ¿Qué es algún camino? Hacia el área del área de esófago hacia laringe o del esófago hacia la parte nasal. Entonces, lo ideal es que el esófago conserve solamente el recorrido de los alimentos y la laringe o la parte nasal de lo que es el aire. Y entonces hay una integración de impulsos, el núcleo del solitario, el núcleo ambiguo y demás, hacen que la musculatura de la faringe y la lengua empiece a generar ese movimiento. O sea, ya cuando come no se da cuenta, pero es como cuando hablamos del reflejo de obstrucción en los bebitos, ellos todavía todo lo quieren sacar hacia afuera, pero en algún momento tiene que su desarrollo psicomotor indicarle a él que la mejor manera de alimentarnos después de la succión de la lactancia materna es empezando a entender cómo pasar el alimento hacia la cavidad orofaringea para que llegue al esófago. Y entonces, el inicio de la deglución inicia secundario a la acción de colectar el alimento. Si usted tiene muchos alimentos en la boca, pues le va a ser difícil la deglución. Se necesita colocar un alimento en su boca, masticarlo, o sea, triturarlo, y en el momento en que la lengua pueda venirse desde el paladar anterior y mezclarlo para que la parte de la faringe reciba con el esófago este alimento. Y iniciamos la onda de contracción. Es involuntaria. Nadie le podría decir a alguien, ponga un alimento y que se mueva. Eso es involuntario. ¿Y cómo se logra? Pues nadie puede comer y respirar al mismo tiempo, porque habría ahogo o habría atoramiento. Entonces, en el momento en que el alimento va a pasar de la boca al esófago, se tiene que inhibir la parte del cierre glótico como una respuesta refleja. Y la unión faringoesofágica, que son más o menos 3 centímetros, ¿sí? Que es algo que tiene tensión porque el momento en que se abre, se cierra, tienen que estarse conectando para que se permita el paso al exófago. Y las contracciones peristálticas anulares en el exófago son 4 centímetros por segundo. Esto es un peristaltismo. Nada de lo que va aquí abajo se mueve, lo entrega en esta parte, se sigue moviendo, pero no hay forma de que se devuelva. Por eso, en general, por una vez los sólidos y líquidos caen del exófago hacia el estómago. Y entonces aquí vemos algo muy bonito. Hay una válvula que se llama como cardias. El cardias es la válvula que hace que cuando llega todo el alimento al estómago se siga entremezclando y no se suba nuevamente, porque si no estaríamos hablando de qué, de reflujo. Hay que tener en cuenta que existen las costillas, debajo de ellas está el músculo diafragma y muy atrás está el área donde el esófago empieza a llegar al estómago. Y son células diferentes, porque hay unas células que vienen del esófago, que son planas, a las células del estómago, que son cilíndricas. Pero eso también hay que tener en cuenta porque cuando hablamos, por ejemplo, de agrieras o reflujo, estamos hablando de que algo que no debería estar funcionando mal, como lo es el cardias, está funcionando mal. Y empieza a ver lo que es la protrusión o la sensación de que se devuelve la comida. Y entonces usualmente uno hace 600 degluciones al día, 200 al comer y beber, 350 en vigilias sin alimento y 50 durante el sueño. Usted no podría contener la saliva todo el tiempo porque no estaría bien. Y esta es una imagen que usualmente conocemos que puede pasar alteraciones a nivel del esófago, entonces están dándole una sustancia radiopaca, que es lo que conocemos con un medio de contraste, y aquí vemos cómo hay un acortamiento de la luz en ese esófago. Entonces, en este momento, podríamos decir que aquí viene alimento, que ya el alimento se movió al otro sector y que está recibiendo el alimento que viene de parte superior. Las ondas peristálticas tampoco las podemos gobernar. Ellas van manejando de su misma manera
la situación de cómo ingresar el alimento hasta el estómago. Y entonces el esfínter exofágico inferior es un esfínter que controla, ¿por medio de quién? De la acetilcolina, lo que hace que los sistemas nerviosos del vago, junto con la relajación, que es la noradrenalina, jueguen una sinergia. Entonces yo me dilato, ¿sí? Con noradrenalina y me contraigo con acetilcolina. Entonces, ese movimiento es el que hace que el alimento de la boca llegue rápidamente a este estómago. Y entonces, tanto el esfínter intrínseco y extrínseco operan juntos para que haya una coordinación, para que el alimento que llega al estómago sea totalmente asimilado, ya tenga una textura y una calidad o un tamaño adecuado para poder ser digerido. Y entonces el estómago es el almacén de alimentos. En él se realizan muchas pruebas, ahí se mezcla lo que es el ácido que él produce. ¿Cuál es el ácido del estómago? El ácido clorhídrico. También se libera moco, pepsina, y se libera de manera controlada hacia el duodeno. ¿El estómago sí tiene funciones de absorción? Sí, muy pocas, pero es importante también conocerlas. Y entonces cuando hablamos de cómo está compartido la dinámica o la fisiología o anatomía, entonces la boca tiene el sitio de masticación, luego la secreción salival convirtió esto en el bolo alimenticio, luego este bolo alimenticio de bajar por el esófago llega a una estructura del estómago, allí hay unas células que son las mucosas secretacionales que secretan mucina, hay otras células, por ejemplo, que secretan y ayudan a absorber la vitamina B12, o por ejemplo en el caso de las células pépticas que liberan ácido clorhídrico. Pero también tenemos que hay que reconocer que aunque son similares, los tres son epitelios cilíndricos, el del estómago tiene unas funciones diferentes al del intestino delgado y otro al del intestino grueso. ¿Por qué? Porque son características diferenciales en relación a su función. Y entonces el estómago anatómicamente tiene unas glándulas profundas. Su secreción de moco está entre el píloro y el cardio. Prácticamente todas las glándulas pueden producir esta secreción. Se produce ácido clorhídrico, por eso es que decimos que cuando la gente dice que siente prequemo, pues hay que creerle, porque irremediablemente es un ácido que es muy fuerte. Se produce pepsinógeno, células principales y demás. Y entonces es una estructura glandular propia de nuestro estómago. En este caso, vemos que hay una que son de secreción de moco, entonces son diferentes. Vemos una que son de las que se tragan los enemigos, o sea, las células extrañas, para crear, por ejemplo, neutrófilos o seguimientos condicionados a la sustancia que está en contacto. Tenemos las células de la mucosa del cuello y las células principales. Las células principales lo que hacen es como mantener la estructura y sus funciones, pero todas ellas, estas cuatro ejemplos, cumplen con la función de cuidar a quién, de cuidar a la parte de la glándula del estómago. Y entonces, las secreciones gástricas está compuesta por 2 a 5 litros diarios. Tiene sodio, potasio, manganeso, hidrógeno y tiene unos aniones, cloro, sulfato sulfúrico y sulfato. Entonces, el ácido clorhídrico es una secreción de las glándulas del cuerpo, del estómago. Mata bacterias y esa es la estructura que le gusta al Helicobacter pylori para adueñarse de esa estructura y poder generarles daño, que es la úlcera péptica y demás. Y entonces siempre va a tener que producirse mucinas y pues irremediablemente cuando dejamos colonizar un virus, una bacteria, corremos el riesgo de que produzca un cáncer y eso es muy preocupante. Y entonces vamos ahora en la segunda parte a hablar sobre esta célula.